Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables esta noche. En este sitio. En este lugar. Báilame como si fuera la última vez y ya está todo iluminado. La gente lo pidió, ¿qué? Hula hoop. Ya todo está caliente. 3, 2, 1, Bienvenido. El tema que veremos es desarrollo cognitivo de la vejez. Presentado por los alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad UPN 271 de la Licenciatura en Intervención Educativa. Los procesos sensoriales. En relación con la vista, a partir de la edad adulta, la mayor opacidad del humor vítreo provoca que las personas experimenten mayores problemas para ver con niveles de luminosidad reducidos. También se reduce un ligero declive en la capacidad para diferenciar colores, especialmente el verde, azul y violeta, aunque la repercusión de este declive es bastante irrelevante. El nivel de la agudeza visual se reduce a partir de los 50 años por el cambio en el perfil y en el endurecimiento de la lente. La agudeza para objetos en movimientos decae incluso más aceleradamente que la de objetos estadísticos. Este fenómeno lleva por nombre presbiopía, es decir, la incapacidad para enfocar los objetos cercanos, obligando a una muy importante proporción de personas adultas a llevar gafas para leer. Estos cambios, que son normales en el proceso de envejecimiento, pueden verse acompañados de otras patologías debidas a enfermedades como un glaucoma, que es el incremento de la presión del líquido intraocular que si no se es tratada a tiempo desemboca en ceguera. Las cataratas, que debido a la opacidad del cristalino, producen una agudeza visual muy disminuida que puede llevar a la falta de visión. Por último, tenemos la generación muscular senil, la cual se debe a consecuencia del deterioro de la porción central de la retina, la cual afecta a la visión central pero no a la periférica. En cuanto al oído, los probables de audición de las personas adultas y ancianas se deben tanto a factores ambientales presentes a lo largo de su ciclo de vida como a efectos del envejecimiento. Los cambios funcionales en la audición suelen pasar más desapercibido que en la visión. Un problema auditivo muy frecuente es la presbiacusia. Se trata de una pérdida progresiva de la sensibilidad auditiva en el oído interno relacionada con la edad. Los hombres son más propensos que las mujeres a sufrir este tipo de trastorno, caracterizado por la pérdida de capacidad para oír los sonidos de las frecuencias altas, aunque los sonidos de otras frecuencias también suelen verse afectados. Otro problema que puede aparecer se relaciona con la capacidad para localizar sonidos, capacidad que se basa en la comparación de la discrepancia del sonido percibido por los dos oídos. Algunos de los factores que más se asocian con la disminución de las actividades del ocio en los ancianos no es la edad, sino la mala visión y la falta auditiva. Obviamente, la reducción de la agudeza visual y de la audición interfieren con la comunicación y la interacción social, ya que ambas modalidades sensoriales interactúan y se complementan. Con respecto al olfato, su eficiencia suele disminuir con la edad. Sin embargo, parece que la pérdida de sensibilidad olfativa no es universal y suele asociarse a diferentes enfermedades como, en primer término tenemos el Alzheimer, enfermedad progresiva que afecta la memoria y otras importantes funciones mentales. Seguida de esta encontramos el Parkinson, el cual es un trastorno del sistema nervioso central que afecta el movimiento y suele ocasionar temblores. Por último, tenemos las infecciones víricas, la cual se caracteriza como la relación entre un virus y su hospedador, así como la respuesta de este último ante la infección.
La identificación de algunos olores se hace más difícil, de forma que algunos dejan de resultar desagradables. Esto puede llegar a afectar a las relaciones sociales de las personas mayores, ya que su insensibilidad al olor corporal puede alejar de ellas a personas que encuentran esos olores desagradables u ofensivos. El gusto, sin embargo, permanece bastante intacto en la vejez. A veces se ha atribuido a los supuestos declives en el gusto una cierta incapacidad para detectar el sabor de algunos alimentos conocidos. Sin embargo, la principal razón de esa dificultad tiene más relación con el olor y con la memoria que con el sabor. Las frecuentes quejas sobre el sabor de la comida puede deberse, más que a pérdidas sensoriales, a factores de adaptación personal, actitudes hacia uno mismo o sentimientos de abandono, lo que no resulta demasiado extraño teniendo en cuenta que comer es un acto social. La mayoría de los investigadores coinciden en que la sensibilidad para el tacto empieza a disminuir en torno a la década de los 50 años. Dicha pérdida se atribuye a una disminución en la cantidad de receptores y de su sensibilidad individual, produciéndose en las palmas de las manos y de los dedos. Sin embargo, ni todos los aspectos de la sensibilidad táctil disminuyen ni afectan a todas las personas. La disminución de la sensibilidad táctil no es lo suficientemente grande como para interferir en la capacidad para localizar, manipular e identificar objetos. En relación con otros sentidos somestésicos, con la edad se suele desarrollar una insensibilidad a temperaturas extremas, tanto de calor como de frío. Es como si las personas mayores, al igual que los niños muy pequeños, no pudieran detectar de forma precisa cuánto calor o cuánto frío hace. Quizá por la variedad de factores que influyen en su percepción, no se ha podido demostrar con certeza si la sensibilidad al dolor disminuye o aumenta o se mantiene igual cuando las personas envejecen. Sí se sabe que la motivación, las emociones, las creencias, la personalidad, el estatus socioeconómico y la procedencia étnica son factores que afectan a la percepción del dolor. Finalmente, en relación con el equilibrio, una queja habitual en los ancianos es el vértigo, experiencia que parece ser consecuencia de los efectos del envejecimiento sobre el sistema vestibular. Cualquiera que sea la causa, el vértigo es desagradable y perturbador para los ancianos. Además, limita bastante la libertad y la comodidad con la que las personas mayores se mueven en el entorno físico. Los procesos perceptivos, visual y auditivo. Estos son procesos activos de conocer y codificar las sensaciones que nos llegan, permitiendo la organización de los estímulos auditivos y visuales en unidades significativas. Estas involucran a las sensaciones que son códigos físicos a partir de los estímulos, significando una interpretación y comprensión de la realidad, jugando un papel fundamental en la capacidad del ser humano para pensar, razonar, actuar y adaptarse. Un ejemplo claro de esto es antes de cruzar una calle. La persona percibe todos los detalles que le dan seguridad de no ser atropellada. Según Bernstein, estos procesos tienen las siguientes características. Número 1, se basan en el conocimiento. Aquí la persona debe tener datos mínimos para poder captar las consecuencias de los fenómenos que percibe. Número 2, son inferenciales. Aunque no se tengan todos los elementos perceptivos, la persona puede inferir o hacer conclusiones de lo que vemos u oímos. Número 3, significan categorizaciones. La persona tiende a establecer categorías de acuerdo con los estímulos y conocimientos recibidos. Esta capacidad de ordenar los estímulos y datos en categorías, ya sea en tamaño, color, textura, forma, etc., nos permite una acción más efectiva y un aprendizaje más rápido y seguro. Número 4, son relacionales. Los estímulos percibidos en categorías podemos relacionarlos unos con otros en forma coherentes coexistentes.
En el conocimiento, esta capacidad de relacionar es sumamente importante. De no ser así, se podrían dar respuestas insuficientes o incompletas a las preguntas o problemas que se plantean, pues no se usan todos los elementos al alcance. Y la última son adaptativos. Por medio de la percepción se puede también captar aquello fundamental o determinante de un problema o situación, lo que permite responder acertadamente. La percepción visual. Esta es la capacidad para interpretar la información que la luz del espectro visible hace llegar hasta nuestros ojos. El resultado de la interpretación que nuestro cerebro hace acerca de esta información es lo que conocemos como percepción visual, vista o visión. Nosotros como estudiantes que seamos capaces de leer un texto parece un proceso simple. Solo dirigimos los ojos a las letras, las vemos y sabemos qué dicen. Pero en realidad se trata de un proceso extremadamente complejo que implica una serie de estructuras cerebrales especializadas en la percepción visual y el reconocimiento de los distintos subcomponentes de la visión. De este modo, la percepción visual es un proceso que empieza en nuestros ojos a través de la fotorrecepción, transmisión y procesamiento básico y la elaboración de la información y percepción. En relación con la percepción visual y el desarrollo cognitivo, cuando las personas envejecen, procesan la información más lentamente de lo que lo hacían en su juventud, y ello se aprecia tanto en el ritmo con que se realizan distintos procesos como en la latencia con la que se inician. Estas dificultades pueden ejemplificarse como algunas alteraciones perceptivas visuales que suelen darse en estas edades. Por una parte, se sabe que el comportamiento de búsqueda visual se hace menos eficiente, sistemático y completo, así como que la percepción de la profundidad empieza a deteriorarse entre los 40 y los 50 años. Por otra parte, los ancianos tienen mayor dificultad que los jóvenes para conseguir percepciones organizadas de los estímulos ambiguos o poco estructurados. Finalmente, se han encontrado dificultades similares en relación con la identificación de objetos en tareas con escaso tiempo de inspección, con contraste o iluminaciones inadecuadas, con presencia de algún ruido o algo visual, o con estímulos irregulares o no familiarizados. Todo ello a causa de la edad que aumenta debido al envejecimiento normal. La percepción auditiva es la capacidad para recibir e interpretar la información que llega a nuestros oídos mediante las ondas de la frecuencia audible transmitidas por el aire u otro medio. El que comprendamos lo que se nos dice, que reconozcamos la voz de las personas o que descifremos su estado emocional es algo que hacemos de manera automática, rápida y sin esfuerzo. Todo esto se lleva a cabo mediante un complejo proceso que implica una serie de estructuras cerebrales que se especializan en la percepción auditiva y en el reconocimiento de los distintos subcomponentes de la audición. Para que se pueda percibir sonidos deben darse una serie de procesos. La recepción de la información es cuando un objeto vibra. Las ondas producidas se transmiten a través del aire u otros medios. Cuando esas ondas llegan al interior de nuestros oídos, se activan las células pilosas o ciládidas. Transmisión de la información. Aquí las señales que producen las células pilosas se transmiten a través de diversos núcleos hasta llegar al núcleo geniculado medial del tálamo. Elaboración de la información. Finalmente, aquí la información auditiva captada por nuestros oídos es enviada a las cortezas auditivas de los lóbulos temporales. En estas estructuras cerebrales, la información es elaborada y enviada al resto del cerebro para permitirnos interactuar con ella. El adulto mayor gradualmente oye menos porque la membrana del tímpano se vuelve más gruesa. Las articulaciones de los pequeñísimos huesos en el oído pierden elasticidad y eficiencia, y en general disminuyen el número de neuronas involucradas en el funcionamiento de varias estructuras del oído. Estos cambios afectan la conducción física del sonido, dificultando la acción de oír los sonidos de frecuencia baja, pero también puede afectar a la audición neurosensorial.
haciendo más difícil oír los sonidos de alta frecuencia. La pérdida es tan gradual que en general la persona adulta no se da cuenta, pero sí aquellas personas que la rodean, porque tienen que subir la voz para hacerse escuchar. En cambio, cuando envejecen, la cera de los oídos se torna más dura y seca, lo que puede causar un tapón que impide a las ondas sonoras llegar al medio del oído. No debe entonces extrañar que los problemas auditivos lleven a veces asociadas alteraciones de la percepción de conversaciones muy importantes para la interacción social. Particularmente en condiciones ambientales no ideales, las dificultades se relacionan. Por ejemplo, con que el nivel de sonido que se necesita para identificar correctamente el discurso aumenta progresivamente después de los 50 años, tanto en hombres como en mujeres, con una pérdida de la inteligibilidad de las conversaciones conocidas como regresión fonética, y con el hecho de que a partir de los 40 años, las dificultades para la percepción de conversaciones con ecos, con velocidad o con interrupciones son progresivas. La ejecución psicomotora. Aquí hablaremos sobre la juventud y la tercera edad. Hay una característica fundamental que es el envejecimiento. ¿Qué es un envejecimiento? Pues es un deterioro biológico en que el ser humano, a medida que pasan los años, especialmente a partir de la tercera edad, pues él tiene como consecuencia pérdidas de la estructura física y orgánica. Y conforme avance la edad se produce una pérdida de fuerza y un descenso de la capacidad aeróbica y una reducción progresiva por articulación y movimientos articulares de flexibilidad. Además, pues igual tienen desórdenes de equilibrio que son frecuentes. Y esto se puede ver cuando ellos quieren hacer unas actividades diarias que quizás antes la podían hacer con facilidad y ahora pues les cuesta. ¿Por qué? Porque redujo su índice de actividad, ya que pues por ya no tienen la suficiente intensidad como tenían antes. ¿Por qué? Por el deterioro físico. Te caché, no estás poniendo atención, jaja. Los procesos de filtro y almacenamiento. Superada la fase sensoperceptiva, el siguiente paso en el proceso de información tiene que ver con el filtro y el almacenamiento de información. Los procesos implicados son respectivamente la atención y la memoria, y de ambos nos ocupamos a continuación con nuestro compañero Jonathan, que va a explicarlo. La atención y la memoria. La memoria como la atención son capacidades o facultades de la mente del ser humano, y a la vez cada una de estas facultades tienen su propia importancia, su propio funcionamiento y sus propios factores, fases y trastornos. Así, la memoria y la atención se encuentran relacionadas indiscutiblemente, pues parte del proceso de atención tiene su principio en recordar lo que los sentidos captan. Cuando uno presta atención a un sabor, el sentido químico del gusto intentará saber los sabores y así recordar cada uno de los componentes hasta poder decir que sabe a este sabor o a esto, etc. Cuando se pone atención a partir del sistema visual, uno debe recordar la ubicación espacial de los objetos, los colores, formas y estructuras compositivas de lo que se mira. Y así el proceso se vuelve complejo cuando después de mirar algo por un rato se hacen preguntas específicas sobre ese objeto o esa composición. Por supuesto, entre más elementos se encuentren en lo que se observa, más complejo es determinar lo que se miró. La atención. La atención podría definirse como la capacidad de generar, seleccionar, dirigir y mantener un nivel de activación adecuado para procesar la información relevante. Dicho de otra forma, la atención es un proceso que tiene lugar a nivel cognitivo y que permite orientarnos hacia aquellos estímulos que son relevantes, ignorando los que no lo son para actuar en consecuencia. Así, la atención actúa entonces como un proceso cognitivo que permite en la vida diaria dirigir los recursos, actuando como un filtro o cuello de botella selectivo que nos permite enfocarnos
en la parte relevante de la información. Esto permite dirigir la atención hacia la tarea para maximizar el aprendizaje y minimizar el cometer errores. En el aprendizaje, la atención te permite seleccionar lo más importante de lo que se quiere aprender. Mediante esta capacidad se dirige la actividad mental hacia un objeto o acción. Dice, ¿en qué consiste la atención? Se suele asociar con la vista o el oído, pero este se puede extender a estímulos táctiles, gustativos u olfativos. Entonces, atender o prestar atención nos permite enfocar los órganos de los sentidos sobre determinada información y focalizar selectivamente nuestra conciencia, filtrando y rechazando la información que no es deseada para la realización de una tarea que se lleva a cabo, resolver la competencia entre estímulos para su procesamiento en paralelo, temporizar las respuestas apropiadas, controlar la conducta y facilitar la percepción, memoria y aprendizaje. Tipos de atención. En la atención espontánea se da sin la participación directa de la voluntad del individuo. Se puede reconocer porque se ajusta a la tendencia, inclinaciones, educación, cultura y experiencias. Algunos ejemplos de atención espontánea puede ser cuando estás en la tienda y observas una camisa que te gusta y le brindas una atención especial por encima del resto. O también el otro podría ser cuando sin querer empiezas a escuchar una conversación de tu agrado en la mesa de al lado de una manera espontánea. La atención voluntaria. La atención voluntaria es la capacidad de concentrarnos en un estímulo de manera voluntaria, aunque este no nos resulte intenso ni interesante. Además, se caracteriza siempre por mantenerse activa y consciente de su funcionamiento. Un ejemplo es cuando decidimos fijarnos detenidamente en algún objeto y somos conscientes de ello. Estamos haciendo uso de nuestra atención voluntaria. Si bien esta capacidad parece ser natural, realmente es adquirida durante la infancia a través de la educación. Algunos ejemplos también podríamos decir de la atención voluntaria es poner atención a la clase, poner atención a una serie o cómic, poner atención cuando te habla tu mamá. La atención involuntaria es cuando tu cuerpo reacciona por sí solo. Por ejemplo, escuchar una bomba estallar, escuchar los gritos de una persona y escuchar un disparo. La atención espontánea adquirida nos dice que es aquella que fue producida por la voluntad, pero que al cabo de una serie de ensayos el aprendizaje ha provocado que ahora se haga naturalmente. Ejemplo, cuando pasa el camión de basura. Memoria. Cuando hablamos de la memoria nos referimos a la capacidad de ingresar, de registrar, de almacenar y de recuperación de información del cerebro, ya sean valores como también recuerdos visuales o auditivos, que sean básicos en el aprendizaje y en el pensamiento. También es la impresión, retención y reproducción de una experiencia anterior. Esta se ha definido de varias maneras. Podríamos decir que son 5. La primera, función de revivir experiencias pasadas. La segunda, persistencia del pasado. Tercera, totalidad de experiencias pasadas que pueden ser recordadas. La cuarta, procesos y estructuras que se preocupan de almacenar experiencias y recuperarlas de nuevo. Y la quinta, función física que consiste en fijar, conservar, reproducir, reconocer y así localizar estados de conciencia adquiridos anteriormente. También podríamos decir que es una función biológica, fisiológica y social que el hombre comparte con los organismos vivos. Por obvia razón, la memoria humana es la única capaz de aprovechar al máximo esa habilidad o cualidad. La memoria se desarrolla en diferentes fases. Aquí tenemos 4, que serían percepción y comprensión de información, la ordenación y clasificación de la información, almacenamiento de la información y por último recuperación de la información. El proceso de comprensión es un elemento esencial para la memoria. Anteriormente se definía la memoria como un proceso solamente mecánico en donde el razonamiento queda fuera. El hombre inteligente no solo adquiere muchos conocimientos,
sino que los recuerda y sabe aprovecharlos para razonar creativamente, haciendo nuevas asociaciones. Tipos de memoria encontramos dos: la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo son todos los procesos cerebrales y cognitivos que permiten que el ser humano reciba, codifique y almacene los estímulos externos durante 7 o 40 segundos. En este caso, la cantidad de estímulos que podemos codificar y almacenar es limitado, con un promedio de 7 elementos por persona, aunque esto puede variar. Seguramente, un ejemplo, nosotros como estudiantes, seguramente nos ha sucedido que al poco tiempo de una prueba o examen, toda la información que habíamos estudiado la noche anterior ya quedó en el olvido. Esto sucede porque en ese momento solamente estudiamos para memorizar lo necesario durante un periodo de tiempo limitado. También similar a cuando no podemos recordar qué comimos ayer o cómo estábamos vestidos. La memoria a corto plazo funciona cuando los recuerdos solo nos son necesarios durante un corto periodo de tiempo. La memoria a largo plazo. Esta se conforma de una serie de procesos cognitivos que almacenan información de forma permanente. Esta es la que podemos acceder sin importar el tiempo transcurrido y en cualquier momento. En este tipo de memoria se encuentra todo tipo de información sobre la conducta humana, así como imágenes, sonidos, texturas, olores y movimiento. Por eso, aunque no podemos recordar lo que hicimos hace unos días, sabemos andar en bicicleta. Los procesos superiores. La inteligencia. Dentro del campo del estudio de la inteligencia durante las etapas de la vida humana, existe un consenso generalizado entre los investigadores en distinguir entre la inteligencia fluida y la cristalizada. El autor Cattell en 1967 nos dice que es el bien entendido de que todas las actitudes intelectuales específicas tienen un mayor o menor componente de ambos tipos de inteligencia. La inteligencia fluida se corresponde con los procesos cognitivos básicos y es análoga al factor general de inteligencia. Tiene que ver con la habilidad para manejar situaciones nuevas, con la capacidad para percibir relaciones, para formar conceptos y para resolver problemas y situaciones. Se trata de un tipo de inteligencia vaporable a través de las tareas que no estén cargadas de contenido, académicos o culturales. Por otra parte, tenemos la inteligencia cristalizada, que es el producto de los conocimientos que se adquieren a lo largo del ciclo vital y tiene que ver con la aplicación de la inteligencia fluida a los contenidos culturales y académicos a los que una persona está expuesta a lo largo de su vida. Es por tanto el conocimiento organizado que se ha acumulado a lo largo de la vida de una persona. Ambos tipos de inteligencia presentan perfiles evolutivos diferentes, particularmente en la última etapa de la vida humana. El autor Horn en 1976 planteó una hipótesis en la que se acuerda que la inteligencia fluida presenta una importante disminución a partir de la edad adulta, con una caída importante en la vejez. Por su parte, la inteligencia cristalizada se mantiene estable o incluso se incrementa un poco entre la adultez y la vejez. Las razones del deterioro de la inteligencia fluida estarían en causas diversas como el enlentecimiento perceptivo a la menor disponibilidad de recursos cognitivos, es decir, la capacidad de concentración. Desde la perspectiva de Horn, hasta aproximadamente los 65 años, las pérdidas de la inteligencia fluida se verían equilibradas con las mejoras en la inteligencia cristalizada en una proporción equivalente. Los autores Baltes y Baltes en 1990 tuvieron como propuesta un modelo de optimización selectiva con compensación. En 1990, los autores
Valtes y Valtes propusieron un modelo de optimización selectiva con compensación. ¿Y qué es la optimización selectiva? Pues ellos nos plantean que se trata de un conjunto de pasos a seguir, donde se parte desde el enfoque del ciclo vital, en la cual se tiene como base el principio de que el envejecimiento no es un declive, sino un proceso continuo en el cual ocurren pérdidas y ganancias. En otras palabras, puede haber cierto declive, pero también posibilidades de mejoría y desarrollo de habilidades. A partir de este principio, se proponen 3 estrategias que permitirán el adecuado afrontamiento del deterioro físico y cognitivo que se puede estar presente o iniciándose en el adulto mayor. Dichas estrategias son la selección, optimización y compensación. A partir de este principio, se proponen 3 estrategias que permitirán el adecuado afrontamiento del deterioro físico o cognitivo que puede estar presente o iniciándose en el adulto mayor. Dichas estrategias son la selección, optimización y la compensación, que de ser aplicadas por el individuo para enfrentarse a la vida, podrían constituir índices para el envejecimiento exitoso. Esto nos lo plantean los autores Freud y Valtes en 1998. Ahora bien, en la selección se trata de elegir entre 2 o más opciones atrayentes, o por el contrario, cuando se desea evitar el mal mayor. Una persona no puede hacer de todo, se debe centrar en las actividades que prefiere. Por ejemplo, nos podemos plantear estas siguientes preguntas: ¿voy al cine o voy a dar una caminata? ¿Cuáles y cuántos hobbies puedo mantener? ¿Cuál es mi prioridad? Por otra parte, tenemos la optimización, que es el incremento del esfuerzo para poder seguir llevando a cabo la actividad de manera exitosa. Trabajar con ahínco para desarrollar el potencial que todos tenemos. Y por último, la compensación, que es el uso de métodos alternativos una vez que métodos anteriores ya no pueden ser llevados a cabo o no están disponibles. Se diferencia de la selección en que ésta se seleccionan metas, mientras que la optimización selecciona métodos o acciones. La cognición espacial tiene que ver con las habilidades que nos permiten orientarnos, estimar distancias, reconocer claves de las rutas que utilizamos, hacer y leer mapas, es decir, comprender la posición en el espacio en diferentes lugares a través de mapas cognitivos que facilitan la orientación en el espacio. La diferencia entre jóvenes y mayores en lo que se refiere a la cognición espacial son más cualitativas que cuantitativas, pues las personas mayores parecen pensar sobre lo que les rodea en diferente forma a como lo hacen los jóvenes. La gente mayor se desenvuelve mejor en lugares que les son familiares y significativos, y ellos muestran más dificultades para aprender información especial nueva. Existen factores personales, ambientales y culturales relacionados con la mayor o menor magnitud del declive intelectual. Las menores pérdidas intelectuales se suelen asociar a la ausencia de enfermedades crónicas, al estatus sociocultural alto, a un ambiente intelectualmente estimulante o a un estilo de personalidad flexible y a sentimientos de satisfacción con las propias capacidades. La creatividad, denominada también pensamiento original, pensamiento creativo, inventiva, imaginación constructiva o pensamiento divergente, es la capacidad de crear, de innovar, de generar nuevas ideas o conceptos o nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que normalmente llevan a conclusiones nuevas.
resuelven problemas y producen soluciones originales y valiosas. La creatividad es la producción de una idea o un concepto, una creación o un descubrimiento que es nuevo, original, útil y que satisface tanto a su creador como a otros durante algún periodo. La creatividad o el pensamiento original es un proceso mental que nace de la imaginación y engloba varios procesos mentales entrelazados. Estos procesos no han sido completamente descifrados por la fisiología. La cualidad de la creatividad puede ser valorada por el resultado final, y este es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se caracteriza por la originalidad, por la adaptabilidad y sus posibilidades de realización concreta. Aunque existen individuos altamente creativos y otros relativamente no creativos, todos nacemos con una capacidad creativa que luego puede ser estimulada o no. Por tanto, la creatividad puede ser desarrollada o mejorada, como pueden serlo también todas las capacidades humanas. Existen muchas técnicas para desarrollar y aumentar la capacidad creativa, por ejemplo, la lluvia de ideas, el pensamiento lateral, los mapas mentales, la selección de ideas, la cuantificación de ideas, la clasificación de ideas, los mapas conceptuales y los diagramas. La inteligencia no es la diferencia que existe entre los que son altamente creativos y los que son relativamente no creativos. Los rasgos de la personalidad del individuo creativo es lo que lo diferencia de los demás. En general, se ha comprobado que una persona creativa o un genio necesita largos periodos de soledad, tienden a ser introvertida o tienen poco tiempo para las relaciones sociales y también para los que ella propia llama las trivialidades de la vida cotidiana. Los creativos tienden a ser enormemente intuitivos y a estar muy interesados por el significado abstracto del mundo exterior, además de ser muy sensibles. Pueden distinguirse a grandes rasgos dos tipos de personas creativas: los artistas, que son músicos, escritores, pintores, escultores, y los científicos, aunque como ya se ha pronunciado no existe mucha relación entre la creatividad y el cociente intelectual. A menudo el genio en este tipo de personas se relaciona y se confunde con la locura. La sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimiento y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. La sabiduría se desarrolla con el tiempo, a partir de las experiencias propias y ajenas, y de la observación y la reflexión sobre la vida. De allí que dos fuentes fundamentales para cultivar la sabiduría sean la memoria y la experiencia. La sabiduría dota al individuo de un mayor entendimiento y profundidad en el conocimiento sobre la circunstancia que determina la existencia. Quien actúa con sabiduría se preocupa por obrar bien. Es prudente, sortea los problemas, sobre todo cuando son innecesarios, o los sabe resolver, evita situaciones riesgosas y valora el sentido de la existencia. Es por esto, la sabiduría está dotada de un profundo sentido moral. Su valor radica en quien actúa con sabiduría estará siempre guiado por el bien, pues de lo contrario deja de considerarse como tal. En este sentido, la sabiduría es característica de aquello que observa una conducta prudente y sensata en su vida, en los negocios, el trabajo, la familia, las decisiones. Por otro lado, en disciplinas de conocimiento como la ciencia o las leyes y las artes, la sabiduría se atribuye a aquello que se han instruido suficientemente en aquellas y su conocimiento en estos campos es amplio y profundo. Su sabiduría en la filosofía aristotélica es indiscutible. Mike y Jess llevan años estudiando la sabiduría. En 2009, en colaboración con investigadores del Instituto Sandy Rose de Investigaciones sobre el Envejecimiento, publicaron un artículo en la revista Archivos de Psiquiatría General en el que proponían que la sabiduría tiene una base neurobiológica. Según ellos, la corteza prefrontal, por ejemplo, se activa con la regulación emocional o la capacidad de relativizar. La corteza prefrontal lateral facilita la forma de decisiones calculadas o basadas en razonamientos. La corteza prefrontal mediana estaría implicada en el equilibrio emocional y actitudes prosociales o socialmente positivas.